Buenas, buenas, especie innecesaria, compañeros de especie innecesaria, compañeras de especie innecesaria, ¿cómo me les va? Bueno, vamos a hablar de cómo se defienden los organismos, cómo se defiende su merced, cómo me defiendo yo, cómo se defienden las plantas, cómo se defiende el perrito, cómo se defiende el gatito, pero en términos inmunológicos. Entonces, ¿cómo se defienden? Bueno, se defienden a través de lo que se llaman los procesos inmunológicos. Entiéndase que cuando hablamos de procesos hablamos de un conjunto o de una serie de actividades biológicas que suceden en los organismos. ¿Para qué hace eso? Pues buscamos mantener la homeostasis. Recordemos que la homeostasis se refiere a equilibrio, el equilibrio de todos los procesos, de todas las funciones del cuerpo. Entonces ese equilibrio se llama homeostasis. Y entonces esos procesos inmunológicos son una serie de respuestas a lo que el cuerpo, el organismo considera una serie de estímulos potencialmente perjudiciales. Decimos que potencialmente perjudiciales porque puede que no lo sean, ¿cierto? Pero pues ellos los identifican como potencialmente perjudiciales. ¿Quiénes ellos? Pues los mecanismos, las moléculas, las células, los tejidos, todos los que están involucrados en los procesos inmunológicos. Entonces, tenemos nosotros que estos procesos inmunológicos son propios de organismos pluricelulares. Pluricelulares son estos que están compuestos por muchas células pluricelulares. Los otros son unicelulares, como, no sé, digamos alguna bacteria. ¿Sí? Son microorganismos que están compuestos o son específicamente una sola célula, que a veces esas células hacen colonias, pero pues eso es harina de otro costal. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? A partir del reconocimiento de algo que se llaman los antígenos. Los antígenos son unas moléculas que cuando tienen contacto con el organismo activan la respuesta inmune, es decir, empiezan a activar todos los procesos inmunológicos. Bueno, las plantas, empecemos por ahí, por lo más sencillito. Las plantas no tienen un sistema nervioso, no tienen todos esos tejidos especializados que sí los puede tener, por ejemplo, un mamífero como nosotros, pero tienen receptores moleculares, es decir, ellos tienen la forma, evolutivamente han desarrollado los mecanismos para identificar y generar respuesta inmune ante posibles agentes patógenos. Entonces, esas respuestas inmunes, ¿sí?, se dan cada vez que ellos identifican proteínas que son precursores o que son indicadores mejor de estímulos potencialmente perjudiciales, como decíamos anteriormente. ¿Y qué hace la plantita? Bueno, pues la plantita puede empezar engrosando la pared celular, es decir, hace que la pared de las células sea más gruesa para evitar que ingrese el agente patógeno dentro de la célula. Pero si no lo logra y se contaminan las células, entonces la plantita permite la muerte controlada de células y tejido infectado. Para que una vez mueran esas células y ese tejido infectado, pues caigan del cuerpo de la planta y se vayan con todo y el agente patógeno. Lo que nos lleva al tercer mecanismo, que es la pérdida total o parcial de estructuras infectadas, ¿sí? Entonces, esos son los mecanismos en términos generales de las plantitas. En los animales, en los animales tenemos ya un sistema inmune más complejo, ¿sí? Y ese sistema inmune más complejo lo vamos a charlar primero hablando de los invertebrados. Invertebrados. ¿Listo? Pero escúchense este tema tan sabroso. ¿Ah? Opening de una serie que después estaremos hablando por allá en clase qué serie es. Bueno, continuemos. Los invertebrados, señoras y señores, son todos esos bichos, insectos, moluscos, los que no tienen pues columna vertebral y pues no tienen un esqueleto con huesos como nosotros. Entonces,
ellos pues tienen unas estructuras que hacen fagocitosis, o sea, unos procesos que básicamente lo que implican es que se comen cuando ingresan a su cuerpo a los agentes patógenos. Tienen pues unas barreras, primero unas barreras estructurales, ¿no? Ellos tienen una epidermis, que es una parte externa, una piel, ¿sí? Pero también tienen una serie de mucosas, ¿sí? Tienen una serie de vellosidades y tienen pues las células fagocitarias, ¿no? Los fagocitos, que se encargan todas estas barreras estructurales de controlar el ingreso, y si una vez ingresan, entonces controlar el desarrollo de esos agentes patógenos. Y pues esas células fagocitarias pues son llamadas hemocitos, no porque sean hemoshos, sino porque son hemocitos, y los celomocitos, ¿sí? Ahora bien, los insectos tienen esa respuesta por barrera estructural, celular y humoral. La estructural es una respuesta general, o sea, le responde a todo lo que la amenace. La celular, a partir del OMCL, actúa luego de que la barrera estructural ha fallado, ¿sí? El hemocele, ¿qué son? Son esas cavidades en las que hay una sustancia que se llama la hemolinfa y también algunos órganos de los insectos, y entonces allí se encuentra la respuesta celular a esos agentes patógenos. Y la respuesta humoral son unas moléculas que se llaman moléculas PAM. PAM, como la nieta de Goku, ¿cierto? Que significa péptidos antimicrobianos. Entonces tiene unas moléculas que les ayudan a compartir los microbios que puedan ingresar. Ahora, ¿qué sucede con los animalitos? Que no son invertebrados, sino pues que son animales más complejos. Ellos tienen 3 barreras. Tienen unas barreras que llaman las barreras no específicas, otros que se llaman mecanismos internos no específicos, y tienen unos mecanismos internos de defensa específicos. Entonces son las barreras de los mecanismos en estos 3 niveles que poseen para defenderse. Pero específicamente los animales vertebrados, como usted, como yo, como su gato, como su perro, como su expareja, tienen órganos y tejidos, ¿sí?, dotados de células inmunes. Por ejemplo, los leucocitos. Y esos leucocitos se encuentran en órganos linfoides. Esos leucocitos como el timo, el vaso y pues en la médula ósea, pues en el caso de los peces no, ellos no tienen médula ósea a pesar de que son vertebrados, pero en la médula ósea amarilla. En la médula ósea roja, allí sucede un proceso que se llama la hematopoiesis, que es la formación de células sanguíneas. Pero también esas células inmunes se encuentran en los ganglios linfáticos y también circulan en un líquido que se llama la linfa. Bueno, los leucocitos, podemos hablar de 3, básicamente, así en términos muy generales. Podemos hablar de los mastocitos, las células T, que son supremamente importantes, y los macrófagos. Pero bueno, hasta aquí vamos a ir con esta primera parte de la explicación. Y pues antes de irnos, los quiero dejar con opening de Berserker, el opening de una serie muy buena. Y nos vemos en el siguiente video.